Bienvenidos a Electrotecnia. En pizarra, en la presentación, tenemos el último problema que trabajamos en clase. Lo hizo incluso en simulado para que usted pueda comprobar los valores y luego se dejó este circuito para que usted lo pueda revisar. Muy parecido al anterior, debemos de ir desarrollando primero la serie que se encuentra en estas tres resistencias, el paralelo, asimismo haciendo las series, para luego que nos quede un problema muy parecido al anterior. Ahí tenemos que hallar todos los datos que nos pide el ejercicio. Y algo distinto que nos pide, algo nuevo, entre comillas, es la potencia en la resistencia R1. En este caso, la potencia simplemente sería la corriente que pasa por R1, que es I1, al cuadrado multiplicado por la resistencia. Recuerde, potencia es igual I cuadrado por R. Entonces tenemos corriente al cuadrado por resistencia. Y ahí obtenemos la potencia que nos pide el ejercicio. Repito, algo nuevo en comparación con el último ejercicio que trabajamos en clase. Ahora sí, entramos a lo que son generadores eléctricos. Me dice que el generador eléctrico es una máquina que transforma en energía eléctrica otra clase de energía. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de las hidroeléctricas, ahí tenemos generadores eléctricos que reciben la energía potencial y cinética que nos da el agua al momento de caer el agua, mueve un eje y ese eje a su vez genera energía eléctrica. Entonces ahí se convierte de un tipo de energía a energía eléctrica. Luego nos dice que el generador de corriente continua es un generador que mantiene entre sus bornes o puntos de conexión un voltaje o una tensión de polaridad fija. Sabemos que la corriente continua tiene una polaridad que no cambia con respecto al tiempo. Y ya luego hablamos de las características del generador. Voy a presentarlas y luego las analizamos. Son tres y bueno, con una gráfica vamos a analizarlo de mejor forma. En esta gráfica nos presenta el famoso generador. Observemos, esto sería nuestro generador. ¿Y qué es esto del generador? Pues simplemente una fuente de voltaje que está en serie con una resistencia. ¿Qué cambia con respecto a lo que usted ha venido trabajando y venido usando en electrotecnia? Pues que antes usted no tenía esta resistencia. Y bueno, ¿qué es esta resistencia que está acá? Vamos a ir analizando. Primero, esta fuente de voltaje toma el nombre de fuerza electromotriz, que es la causa que mantiene una tensión eléctrica en los bornes del generador. La fuerza electromotriz es la tensión eléctrica originada en el generador. Entonces, esta es la energía eléctrica que nos da la máquina, en este caso el generador. Nos dice que la fuerza electromotriz o la FEN se representa por la letra E mayúscula y se mide en voltios, es una fuente de voltaje. Luego me dice que la intensidad nominal es la máxima corriente que me puede dar el generador, en este caso la fuente, sin provocar un efecto perjudicial a la máquina, o sea, sin dañarlo. Y por último tenemos esta famosa resistencia. Resistencia interna, pues es la resistencia de los conductores del generador. En este caso, un generador es una máquina que tiene en su interior un conductor de cobre y a su vez el conductor de cobre ya vimos en sesiones anteriores que produce una pérdida porque es una resistencia. Entonces aquí ya estamos tomando esa resistencia como un parámetro más del sistema. Ya no dejamos una simple fuente ideal, sino que ya también vamos a calcular su pérdida. Por eso cambiamos el nombre a generador y no dejamos la fuente ahí solita. Eso es lo único que cambia con respecto a lo que usted ya ha realizado. Pasamos y ahora, bueno, vamos a analizar un poquito más la máquina del generador. En este caso me dice la tensión en los bornes del generador. En los bornes quiere decir en los puntos de conexión. Si yo analizo la figura, los bornes son los extremos del generador, pero el voltaje que el generador me entrega no es igual al voltaje de los extremos del generador. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia y esta resistencia es pérdida. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues analicemos la fórmula. Me dice que el voltaje en los bornes del generador es igual a la FEN, o sea, la fuente que está aquí adentro, menos la corriente que circula por la resistencia de pérdida. Por eso aquí tenemos una ley de Ohm. Recuerde, voltaje es igual a corriente por resistencia. Por ende, el voltaje en los bornes es igual al voltaje de la FEN o al voltaje que genera la máquina menos esa pérdida.
Eso sería el voltaje en los bornes. De ahí podemos decir que cuando el generador forma parte de un circuito cerrado, suministra una corriente eléctrica y la tensión en los bornes es menor que el voltaje FEN o el voltaje generado. Obviamente, siempre va a haber una resistencia, siempre va a haber una corriente, siempre hay una resta. Por ende, el voltaje en los bornes es menor que el voltaje que genera la fuente. En este caso, ojo, cuando habla de un circuito cerrado, porque ahí aparece la corriente. Si el circuito no se cierra, no hay corriente. Ya vamos a ver un ejemplo de ese tema. Planteamos tres problemas y vamos, bueno, estos tres problemas los voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque voy a agregarle un gráfico para que usted se pueda concentrar en el problema. Observe, repito, son los mismos tres problemas, me traje la fórmula y los términos de la fórmula. No han cambiado, lo único que hice fue agregar este gráfico para poder analizar los problemas. Paso a la pizarra y escribo los datos del problema. Número 1, me dice, primero la fórmula, ¿no? Voltaje en los bornes es igual a la FEN menos la resistencia por la corriente. Y me dice que un generador con FEN igual a 24 voltios tiene una resistencia interna de 0,1 ohmios y nos entrega una corriente de 10 amperios. No se olvide que la FEN también se la escribe con la letra E mayúscula, por si acaso aquí en la fórmula. No se olvide ese pequeño detalle. Me pide, primero, calcular cuál es el voltaje en los bornes. Y luego me pide calcular también el voltaje en los bornes, pero cuando el circuito es abierto, en otras palabras, cuando la corriente es igual a cero. Recuerde, si el circuito se abre, el circuito que está aquí a la derecha, no hay corriente. Y si no hay corriente, la corriente es cero. Entonces, voy a quitar la diapositiva, pero voy a redibujar el circuito para mantener la idea. En este caso tengo una resistencia, nuestra fuente, y todo esto es nuestro generador. Se conecta a una resistencia. De esta forma, ya sé que esta es la FEN y esta es mi resistencia interna. No sé qué resistencia tengo acá ni qué voltaje tiene la resistencia, pero lo que sí me dice el sistema es que por aquí hay una corriente que vale 10 amperios. Ojo, eso es dato del problema. Ahora sí, ya podemos comenzar a trabajar. Primera cosa, me pide el voltaje en los bornes. ¿Podremos hallar el voltaje en los bornes con la fórmula? Analicemos. Tengo la FEN, sí, 24 voltios. Tengo la resistencia, 0,1. Tengo la corriente, por supuesto, 10 amperios. Tenemos todos los datos de nuestra fórmula. Apliquemos la fórmula. Voltaje en los bornes, en este sistema, es igual a la FEN, que son 24 voltios, menos la resistencia multiplicada por la corriente. Resistencia interna 0,1 por la corriente que son los 10 amperios. ¿A cuánto equivale ese voltaje en los bornes? Y la pregunta sería, ¿dónde están los bornes? Recuerde, los extremos del generador. Aquí está el voltaje en los bornes. Porque recuerde que aquí tenemos la FEN. Y no es lo mismo el voltaje en los bornes que la FEN. ¿Cuánto será ese voltaje en los bornes? Perfecto, me pasan el dato 23 voltios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la FEN son 24 voltios, pero en los bornes solo hay 23. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el voltaje de pérdida? O sea, ¿cuántos voltios se perdieron? Se pierde 1 voltio. ¿Y dónde se pierde ese voltio? En nuestra resistencia interna. Ahí se queda ese voltio. Entonces, obviamente, 24 menos 1, 23 voltios. Ahí tenemos nuestro voltaje en los bornes. Ahora, algo más que no nos pide el circuito. Puedo hallar la resistencia del sistema, la que tenemos del lado derecho. ¿Qué cree usted? Veamos. Primero, la fórmula que vamos a emplear, por supuesto, es ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Veamos. ¿Tengo la resistencia? No. Perfecto. ¿Tengo la corriente? Sí. 10 amperios. Bien. ¿Tengo el voltaje de la resistencia? Analicemos. Si yo tengo aquí la resistencia y sigo este conductor, me lleva al borne. Entonces quiere decir que el voltaje en la resistencia
es igual al voltaje en los bornes. Entonces, si tengo el voltaje en la resistencia, ¿qué podemos despejar? Resistencia de la ley de Ohm. ¿Cómo nos quedaría? Pues bien, la resistencia la paso arriba a multiplicar y la corriente la paso abajo a dividir. Y nos queda que resistencia es igual a voltaje en la resistencia dividido para la corriente. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia? Ya vimos que es el voltaje en los bornes. Vamos a reescribir acá la fórmula. Y ahora sí, reemplacemos valores. ¿Cuánto era el voltaje en los bornes? 23 voltios. ¿Y cuánto es la corriente que pasa por la resistencia? 10 amperios. ¿A cuánto equivale esa resistencia en el sistema? Hemos analizado que el voltaje en el paralelo es el mismo, por ende el voltaje de los bornes es igual al voltaje de la resistencia, lo hemos colocado acá. Y de ahí podemos despejar la ley de Ohm para hallar esta resistencia. Me pasan el dato que nos da una resistencia de 2.3 ohmios. Perfecto. Anotamos el dato, el voltaje en los bornes en este momento son 23 voltios. Excelente. Y hemos hallado la resistencia del sistema. La segunda parte me decía cuánto es el voltaje en los bornes si ahora no tengo corriente, o sea, el sistema está abierto. En este caso, recordemos que la corriente en este ejemplo no puede saltar. Por ende, la corriente es igual a cero. Entonces, ¿qué ocurre aquí cuando la corriente es cero? Analicemos la fórmula. Si la corriente es igual a cero, resistencia por corriente es cero, porque R por cero es cero. ¿Qué nos queda entonces? ¿A cuánto equivale el voltaje en los bornes en este caso? En el caso cuando no hay corriente, cuando no hay carga. Reescribimos esa fórmula y digo que el voltaje en los bornes, ¿a qué es igual? Si este término se hace cero, solo me queda FEN. Entonces el voltaje en los bornes es igual a la FEN. ¿Cuánto valía la FEN en nuestro sistema? 24 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos. Si no hay carga, el voltaje que me da el generador en los bornes son 24 voltios. Pero cuando conecto la carga, como aquí hay una pérdida, este voltaje en los bornes cae a 23 voltios. Eso es lo que me dice el sistema. Cuando no hay nada conectado, tenemos 24 voltios. Cuando conectamos la carga, esto baja a 23 voltios. Entonces, a esto hace referencia el análisis de los generadores. Por eso le decía, al final ya vamos a ver una fuente, pero que ahora sí tiene su pérdida. Y está aquí, en la resistencia interna. Hemos tomado en consideración un parámetro más en el sistema. Anotamos aquí abajo, ¿no? El voltaje en el paralelo es igual. La corriente en la serie es igual. Un par de anotaciones para no olvidarnos, ¿no? En el paralelo, el voltaje es el mismo. En la serie, la corriente es la misma. Pasamos a la presentación. No se olvide que el problema número 2 y número 3 quedan para que usted lo pueda revisar y lo pueda analizar. Es muy parecido al problema número 1, donde incluso, repito, hallamos otros parámetros adicionales, como el valor de la resistencia, que no nos los pidió el sistema. Pasamos y ahora vamos a hablar de los generadores, pero ya en conexión serie. En este caso, la conexión serie de dos o más generadores consiste en conectarlos uno a continuación del otro, uniendo el borne positivo del uno con el negativo del otro, o al revés, como nos dice la diapositiva, ¿no? El negativo de uno con el positivo del otro. En este caso, el voltaje en los bornes hace referencia a los extremos de la conexión de los generadores. Ojo acá, ya el voltaje en el borne no es más menos de E1 más menos de E2 o más menos de E3. No, el voltaje en los bornes es el voltaje total de la serie de los generadores para tener en consideración. Y adicional nos dice cuáles son las condiciones para poder conectar generadores en serie. Las condiciones para que el circuito de generadores en serie se pueda dar. Primero, los generadores deben de tener todos la misma corriente nominal. Esto para evitar que algún generador funcione sobrecargado. En otras palabras, cada una de las corrientes nominales de los generadores debe ser la misma. Otra cosa, la corriente eléctrica en los generadores en serie es la misma. Se cumple las condiciones de un circuito serie. La corriente que pasa por cada generador
es la misma. Por eso en el punto anterior A nos pedía que la corriente nominal sea igual en todos los generadores. 3. La FEN total de los generadores en serie es igual a la suma de cada una de estas FEN presente en cada generador. Ya vamos a explicar eso en la pizarra. Y luego, asimismo, la resistencia total de los generadores en serie es igual a la suma de las resistencias de cada generador. Para aclarar este tema, vamos a pasar a la pizarra y vuelvo a explicar estos dos puntos. Veamos. Él me dice que tenemos 3 generadores. Recordemos que cada generador es la unión de una fuente con una resistencia. Una fuente con una resistencia. Y aquí decimos que esta es mi FEN número 1, mi resistencia 1. Mi FEN número 2, mi resistencia 2. Mi FEN número 3 y resistencia 3. Las conecto en serie. ¿Qué me decía la diapositiva? Pues simplemente que yo puedo estos 3 generadores hacerlos uno solo y decir que esta sería mi FEN total y esta sería mi resistencia total. ¿Y cómo hallo esa FEN total y esa resistencia total? Pues bueno, la FEN total sería igual a la suma de cada una de las FEN presentes en los generadores. Sería esta FEN que está acá, más la FEN del generador 2, más la FEN del generador 3. Una suma de fuentes. Y la resistencia total, así también es la suma de la resistencia R1 más la resistencia interna del generador 2 y la resistencia interna del generador 3. Ahí podemos nosotros, en lugar de dibujar 3 generadores, solo redibujamos uno, con su respectiva FEN y su respectiva resistencia interna. Eso es lo que nos dice en los últimos puntos C y D de las diapositivas. Una vez que hemos analizado las condiciones para los circuitos serie, pasamos a los problemas de aplicación. En este caso presento 2 ejercicios. Yo voy a empezar con el número 1. Pasamos a la pizarra, muestro por acá en la diapositiva y anoto primero la gráfica del problema. Me dice, tengo acá un generador que tiene una fuente de 12 voltios y una resistencia de 1 ohmio. Luego otro generador que tiene 10 voltios y una resistencia de 1 ohmio. Y el último, una fuente de 7 voltios y una resistencia también de 1 ohmios. Ojo, todos estos son generadores. Si yo lo dibujo así, usted lo entiende, fuente con resistencia. No se asuste cuando yo le coloque el circulito para decir que esto es el generador 1, generador 2 y generador 3. Es simplemente la gráfica. La forma de trabajar es exactamente igual. ¿Qué me pide el problema, el ejercicio? Pues bien, me dice, halle la corriente total y halle el voltaje en los bornes. Recuerde, ¿dónde estaba el voltaje en los bornes? Pues en los extremos de los 3 generadores. Ahora, estos 3 generadores se los conecta a una resistencia de 2 ohmios. Quito la diapositiva y agrego mi resistencia de 2 ohmios. Ahí tenemos. 2 ohmios. Pues bien, ¿qué decíamos en la presentación anterior? Que yo estos 3 generadores puedo sustituirlos por uno solo, donde vamos a encontrar una sola FEN y una sola resistencia interna. Obviamente resistencia total y FEN total. ¿Y a cuánto valía esta FEN total y esta resistencia total? Recuerde, lo vimos en la pizarra hace un momento. La FEN total es simplemente la suma de cada una de las FEN de los generadores. Y la resistencia total, asimismo, es una suma de cada una de las resistencias de los generadores. Entonces, vamos primero hallando los datos de este nuevo generador, que obviamente se va a conectar a nuestra resistencia de 2 ohmios. Hallemos los datos de la FEN y la resistencia interna. Reemplazo valores. ¿Cuánto vale la FEN del generador 1? 12 voltios. ¿Cuánto vale la FEN del generador 2? 10 voltios. ¿Y cuánto vale la FEN del generador 3? 7 voltios. ¿Cuánto será la FEN total de este generador en serie?
me dan el dato 29 voltios. Y hacemos lo mismo con las resistencias internas. Un ohmio más un ohmio, ojo acá, resistencias internas, todas valen un ohmio, y decimos que la resistencia total de este generador valdrá 3 ohmios. Ahí tenemos los datos de nuestro generador, 29 voltios, 3 ohmios. Ahora, anotemos la fórmula que vimos hace un momento. Voltaje en los bornes es igual a la FEN menos resistencia por corriente. ¿Podré utilizar esa fórmula? Analicemos. ¿Tengo la FEN total? Sí, 29 voltios. Menos. ¿Tengo la resistencia total? Sí. Pero ojo, la resistencia interna. Sí, 3 ohmios. Pregunto, ¿tengo la corriente? No. ¿Tengo el voltaje? Tampoco. Y resulta que esos son los parámetros que me pide el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, analicemos. Miremos este circuito y pregunto, ¿lo podemos realizar? Resolver. Así como está el circuito. Para que no se asuste, voy a redibujar este sistema. Observe lo que voy a hacer. Dibujo la fuente. Voy a mover esta resistencia un poco hacia la derecha y dibujo mi resistencia de 2 ohmios. Y me queda un sistema con una fuente de 29 voltios, 3 ohmios y 2 ohmios. Ahora sí pregunto, ¿podemos resolver este sistema que tenemos abajo a la izquierda? Obviamente la pregunta aquí es, ¿cuánto vale la corriente del sistema? ¿Qué es la corriente total que queremos? Pregunto, ¿la podemos hallar aquí? ¿Cuánto es la corriente? ¿Qué deberíamos hacer en este ejercicio? Perfecto, empleamos primero el circuito serie de estas dos resistencias para que nos quede al final, vamos a ponerlo por acá, una sola fuente de 29 voltios con una sola resistencia que será la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale esa resistencia equivalente? Bueno, 3 más 2. Tenemos 5 ohmios. Ahora sí puedo yo utilizar la ley de Ohm, que me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje 29 voltios y resistencia 5 ohmios. ¿Cuánto vale nuestra corriente en el sistema? Perfecto, me dan el dato. 5, aquí diría entonces la corriente, 5,8. Lo ponemos en la tabla. 5,8 amperios. Ahora sí podemos hallar nuestro voltaje en los bornes. Importante, cuidado se equivoca. Esta resistencia en esta fórmula es la resistencia interna del generador. No es la resistencia de la serie ni nada de eso. Cuidado ahí. ¿Cuánto será entonces nuestro voltaje en los bornes? Ya tenemos ahora sí todos los datos para poder operar. Me dan el dato 11,6 voltios. Entonces, el voltaje en los bornes, quiere decir en los extremos, aquí será, ¿cuánto? 11,6 voltios. Ahí tenemos el dato de resultado de nuestro ejercicio. Entonces, pasamos a la diapositiva y queda el problema número 2 para que usted lo pueda resolver. Así mismo, ¿no? Aquí ya tenemos ahora solo 2 generadores, ya no son 3. Y recuerde, el voltaje en los bornes es el voltaje en los extremos de los generadores. Ahí tenemos todos los datos. Trate de analizarlo. Incluso nos pide la energía en 10 minutos. Entonces ahí usted tendrá que convertir para hallar la energía del sistema. Para la I total, recuerde, ¿qué hicimos? Para la I total, a mí me quedaba, vamos a redibujar un poco. Ya tenemos los datos de este lado, ¿no? Tenemos la FEN total y la resistencia total. Voy a borrar un poco esto de acá para poder redibujar un poco el sistema y analizarlo de mejor forma. Redibujo mi generador y ya sé que tengo una FEN total que vale 29 voltios y una resistencia interna de 3 ohmios. Este es mi generador. Se conecta a una carga de 2 ohmios. ¿Cómo hallo mi corriente total? Lo que hice fue simplemente redibujar mi sistema y al final de cuentas lo que hice fue borrar este circulito, que es mi generador. ¿Por qué? Porque me queda una resistencia de 3 en serie con una resistencia de 2. Si yo resuelvo esta serie, ya vimos que me queda solo es una fuente de voltaje de 29 voltios
con una resistencia de 5 ohmios. ¿Por qué 5 ohmios? Obviamente 3 más 2 es la resolución de la serie. Y de aquí yo ya puedo decir por ley de Ohm que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje 29 voltios, resistencia 5 ohmios. La corriente total es igual a esos 5.8 amperios que nos da esta división. 5.8 amperios. ¿Qué hicimos? Repito, saqué mi resistencia interna y ya la operé con mi resistencia de la carga. ¿Por qué se puede realizar eso? Son resistencias en serie. No se maree por este dibujito, este circulito del generador. Al final del día es una fuente en serie con una resistencia, que es lo que hemos redibujado de este lado de la pizarra. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.